No tienes una idea de cuánto tiempo llevo queriendo compartir esta historia. Simplemente no había podido contactar a Liliana, una amiga de la secundaria. En realidad no era solo una amiga, era mi mejor amiga. Desde que salí de la escuela siempre me había preguntado lo mismo. ¿Qué se habrá hecho de ella? Me acuerdo muy bien de aquellos días de estudiante, especialmente una tarde en que la noté medio rara, porque ella no era así. Siempre nos buscábamos para el receso y no había un solo día que no tomáramos el lunch juntas. Ese día no la vi cuando bajé al patio, y eso que sí la había topado en las clases. La busqué en los lugares que frecuentábamos, las gradas, la tiendita, la parte de atrás de los laboratorios, pero no estaba. A la cuarta o quinta vuelta la encontré. Estaba detrás de unos tanques de gas en el estacionamiento de los maestros. Ahí casi nunca había nadie. Tenía los brazos cruzados y miraba al suelo. Cuando me vio, se asustó. ¿Qué haces aquí?, le pregunté. Me dijo que no, que nada, que necesitaba estar sola, pero que prometía que a la hora de la salida me iba a contar. Su voz sonaba quebrada, como si hubiera estado llorando. Me imaginé de todo. De hecho, estuve preocupada el resto de clases y no puse atención. Era raro verla así. Liliana siempre había sido alegre, la que hacía reír a los demás, pero ese día parecía otra persona, como si hubiera envejecido. A la salida no la encontré, la esperé frente a la papelería. Luego en la esquina donde tomábamos el camión, pero nunca salió. No era normal en ella, sentí que algo estaba mal. Esa noche no pude dormir, soñé que caminaba por el estacionamiento del colegio y veía su mochila tirada junto a los tanques. Al día siguiente fui a su casa. Me abrió la mamá, una señora bajita con el cabello recogido y los ojos hinchados. Detrás olía a caldo de pollo y se escuchaba una televisión encendida, pero nadie la estaba viendo. La señora me dijo que pasara, que me sentara un momento, que justo iban a comer. La mesa estaba servida, 3 platos, 3 vasos, pero solo estábamos 2. Cuando se sentó, me preguntó si sabía algo de Liliana. Le dije que no, que solo la había visto rara el viernes. La señora se quedó callada, con la mirada perdida, y después de un rato, sin que yo le preguntara nada, me soltó. Su hermana mayor está secuestrada. Sentí que la comida me pasó hirviendo por la garganta, pero no quise escupirla. Me la tragué y me retorcí en el asiento. Por un momento pensé que hablaba de dinero, de delincuentes, de rescate, pero no. Lo que me contó fue distinto. Me dijo que su Mariana se había ido al pueblo del esposo, a Zacatecas, y que allá la tenían cautiva, así dijo, que no la dejaban regresar, que no la habían encerrado con cadenas, pero que era lo mismo. Yo no entendía nada, tenía 15 años. Lo único que sabía era que Liliana estaba más triste que nunca y que nadie parecía poder hacer nada. Los días siguientes la vi igual, como apagada, hasta que una tarde, con los ojos rojos, me dijo que su mamá ya sabía todo, que si quería fuera a su casa a comer para que me contaran bien. Fui. La señora me recibió con otra cara, como más cansada aún.
Me dijo que habían ido al pueblo con un abogado, pero que ni los dejaron entrar. Que los hombres del lugar salieron con machetes y les dijeron que no se metieran en asuntos de familia. La señora ni siquiera pudo ver a su hija. Dijo que el yerno le había contado todo y que lo peor era que allá nadie veía mal lo que estaba pasando. Zacatecas, me dijo, pero de esos pueblos lejanos, de los que están tan apartados que parece que el tiempo no avanza. Mientras más lejos de la capital, menos quieren a los foráneos, y eso, dijo, es regla en cualquier lugar. Es mentira que la gente de los pueblos quiera a los turistas, ni a las visitas. Si vas de entrada por salida, acompañado por alguien del pueblo y no haces preguntas, eres bienvenido. Pero si llegas solo y peor aún, cuestionas, entonces no, definitivamente no. Resulta que Mariana y su esposo se fueron el viernes temprano a Zacatecas. Ella pidió el día en el trabajo para tener un fin de semana largo. Tenían pensado regresarse el domingo antes de las 9 de la mañana, para estar llegando acá como a las 8 de la noche. Pero el domingo no llegaron. El lunes tampoco. Según contó su mamá, desde que Mariana llegó al pueblo, notó algo que la desconcertó. Todo estaba impecablemente limpio. Las calles parecían recién lavadas, sin una sola hoja seca ni rastro de tierra en las banquetas. Las fachadas, aunque viejas, estaban perfectamente encaladas. Las ventanas relucían como si las hubieran pulido con ceniza, y el empedrado brillaba como si lo hubieran encerado. No había polvo en las puertas ni basura en las esquinas. Ni siquiera los perros parecían callejeros. Todos se quedaban quietos viéndola pasar, con el pelaje brillante y los ojos húmedos. Mariana pensó que el pueblo parecía un set de película. Todo era demasiado correcto, demasiado ordenado, demasiado consciente de sí mismo. No se escuchaban radios, ni música, ni risas de niños, solo el eco de sus propios pasos y, de vez en cuando, el chillido metálico de una veleta girando. Llegaron a la casa de los suegros, una construcción antigua de cantera clara, con el piso de mosaico tan limpio que reflejaba la luz. El recibidor olía a jabón y a flor de naranjo. La saludaron sin sonreír demasiado, no como si fuera una visita esperada, sino como si se tratara de una formalidad. La nuera, una figura que debía ser bien recibida, pero que no pertenecía del todo. En la comida la trataron con educación. Nadie levantó la voz, nadie miraba mucho tiempo a nadie. Comieron en silencio, los cubiertos apenas sonaban contra los platos. La comida era buena, demasiado buena, con un sabor familiar. Mariana terminó rápido y reconoció lo bien que cocinaba su suegra. La señora se levantó, fue hasta la olla y le sirvió otra porción. Una sola cucharada de guisado. Ella sonrió, agradeció y siguió comiendo, pero antes de terminar, la señora volvió a acercarse y le sirvió un poco más. Fue entonces cuando su esposo, con una molestia mal disimulada, le dijo en voz baja pero firme que no se acabara la comida del plato. Tienes que dejarle algo a la persona,
dijo. Mariana levantó la vista con pena. Todos los demás la estaban mirando y todos habían dejado comida en sus platos. Nadie se lo había dicho antes. Sintió un calor extraño subiéndole por el cuello. Vergüenza, sí, pero también una sensación de desconfianza. La tercera vez que le sirvieron, ya ni siquiera tocó el plato. Cuando se levantaron, intentó recoger los trastes, pero la suegra la detuvo con un gesto seco. La persona limpia por las noches, dijo. Mariana miró a su esposo, esperando que le explicara quién era la persona. Él solo esquivó su mirada como si no quisiera hablar del tema. Más tarde, ya en la recámara que les dieron, discutieron. La habitación era pequeña, de muros blancos y piso de cemento pulido. No había polvo, no había nada fuera de lugar, ni siquiera había olor humano. Parecía recién construida, pero al mismo tiempo antigua. Él le dijo que no había motivo para exagerar, que solo tenía que observar lo que hacían los demás, que en los pueblos siempre hay costumbres distintas. Al pueblo que fueres, haz lo que vieres, dijo con un tono condescendiente, sin levantar la vista de algo que estaba leyendo. Mariana lo miró con una mezcla de rabia y miedo. Le pareció absurdo, ridículo, pero sobre todo sintió que había algo que él no le quería decir. Se puso el suéter y salió de la casa, ignorando las advertencias. «No salgas a esta hora», le gritó él desde la puerta. No es buena idea, pero ella ya estaba en la calle. Caminó entre las banquetas limpias, sintiendo el aire quieto, como si todo el pueblo estuviera conteniendo la respiración. En una esquina, una lámpara parpadeaba débilmente. Más allá, las ventanas estaban cerradas, sin cortinas, pero sin movimiento. Mientras caminaba por una calle lateral, Mariana escuchó un ruido leve, como de algo pequeño corriendo entre el drenaje. Al voltear, alcanzó a ver a una rata salir disparada de una canaleta y cruzar hacia unos botes de basura perfectamente alineados junto a una barda. Antes de que pudiera reaccionar, una sombra salió de entre los árboles. Fue un movimiento rápido, casi silencioso. Una mano, o algo que parecía una mano, atrapó a la rata en el aire con una precisión imposible. El chillido del animal se cortó de inmediato, como si lo hubieran apagado. Luego, la figura se replegó otra vez hacia la oscuridad, desapareciendo detrás del tronco de donde había salido. Mariana se quedó inmóvil unos segundos, con el corazón acelerado, y cuando por fin reunió valor para acercarse, no encontró a nadie. Solo el bote de basura cerrado, el suelo sin rastro alguno y un olor leve, metálico, como a sangre recién lavada. Sintió un escozor recorrerle la nuca, como si algo le soplara desde muy cerca. Decidió regresar. Aceleró el paso, pero justo antes de llegar a la esquina volteó de golpe, de manera instintiva, y por un instante, apenas una fracción de segundo, los vio. Entre los árboles, detrás de los muros,
Dentro de los patios sin luz, otras caras, otros brazos, piernas delgadas, manos pálidas que se retiraron rápidamente hacia la sombra. No obstante, no eran sombras, eran personas. Personas como la que había atrapado la rata. Parecía que la seguían, que se replegaban en cuanto ella los miraba. Mariana sintió el corazón retumbarle en los oídos y corrió hasta la casa de sus suegros. Entró directo empujando la puerta que había dejado únicamente emparejada. Dentro la luz era cálida, amarilla, como si afuera no estuviera pasando nada. La suegra estaba en la sala, sentada con las manos sobre las rodillas, mirando hacia la pared opuesta. Hizo como que no la vio entrar. Ni un gesto, ni una palabra. La televisión estaba encendida pero sin sonido, mostrando un noticiero viejo con la imagen temblorosa. Mariana pensó que la iba a encontrar levantando la mesa, pero recordó: la persona lo iba a hacer. ¿Quién es la persona?, le preguntó a su marido en cuanto entró al cuarto. Su esposo no estaba solo. Su suegro se encontraba ahí, sentado en una silla, conversando en voz baja. Ambos se quedaron en silencio al verla, como si hubieran estado hablando de ella. Mariana lo supo de inmediato. Sintió que había interrumpido algo y que su tono había sonado fuera de lugar. Se disculpó torpemente y salió del cuarto, cerrando despacio la puerta. En el pasillo no había nadie, pero se escucharon ruidos, como si hubiera tuberías viejas detrás de las paredes. Se apoyó contra una y respiró hondo. Sintió la desesperación crecerle en el pecho, esa sensación de que el tiempo se estira y no avanza. En ese momento pensó que iba a ser un fin de semana muy largo. Y tenía razón, el fin de semana más largo de su vida. Estuvo un rato en el baño tratando de relajarse. La suegra, con esa cortesía seca que no admitía réplica, le había sugerido que usara la tina de afuera. Para que se te baje el coraje, le dijo, y Mariana aceptó, más por no seguir discutiendo que por gusto. La tina estaba instalada en un pequeño patio techado, hecha de cemento con incrustaciones de piedra blanca. A un costado había una cubeta con agua caliente y una jarra de barro para enjuagarse. Todo estaba perfectamente limpio, reluciente incluso en la penumbra. No había ni una hoja en el suelo, ni una mota de polvo. Como todo lo demás, parecía recién construida, aunque el moho en una de las paredes demostraba que llevaba años ahí. El agua estaba tibia y Mariana se quedó casi 2 horas sumergida sin pensar en nada. Miraba el vapor subir lento, pegándosele al rostro y al cabello. Cerró los ojos y escuchó los ruidos del pueblo, grillos, algún perro lejano, un golpe seco de metal y después nada. Cuando al fin decidió salir, su piel estaba arrugada, blanquecina,
como si se hubiera quedado demasiado tiempo bajo el agua. Las yemas de los dedos parecían desgastadas, suaves, como si hubieran perdido la huella. Entró a la casa envuelta en una toalla y fue directo a la recámara. Su esposo ya estaba dormido, boca arriba, con el brazo extendido sobre la cama. Se acostó a su lado y él, medio dormido, la abrazó por la cintura. Mariana, todavía un poco dolida, le preguntó si había algo más que debía saber para no volver a hacer el ridículo, para no quedar expuesta frente a todos otra vez. Él no respondió de inmediato. Hizo un sonido con la boca como si estuviera pensando, pero tardó tanto en hablar que el silencio empezó a pesar. Finalmente dijo, casi en un murmullo, que no bajara a la sala en la noche. Explicó que a esa hora estaba la persona haciendo el quehacer, que no era una prohibición formal, pero que se evitaba por costumbre. Dijo también que a él, en lo personal, le daba miedo. Mariana se quedó mirándolo sin entender. Le parecía absurdo que alguien pudiera temerle a una persona que limpiaba. Sin embargo, no insistió. Él respiraba lento, profundo, con una cadencia que delataba que se estaba haciendo el dormido. Ella siguió despierta, mirando el techo, y entre pensamientos sueltos, la pregunta se le escapó en un susurro apenas audible. ¿Quién es la persona?, susurró casi para sí misma. Su esposo no contestó, porque ahora sí ya se había quedado dormido. A la mañana siguiente bajó muy temprano, como a las 6:30. La casa estaba limpia, impecable, impoluta. El piso parecía recién trapeado, las cortinas perfectamente alineadas y hasta el aire olía a jabón. No había un solo trazo de polvo ni una huella en el suelo. La suegra apenas se estaba levantando. Traía una bata abotonada y el cabello recogido con un pasador. Se notaba que ella no había hecho nada. Su andar era lento, casi desganado. Ella no era de esas personas, diría después la mamá de mi amiga. No movió ni un dedo, ni siquiera hizo el intento de servir café. Mariana se asomó por la ventana y vio que las calles seguían igual que la noche anterior, limpias, brillantes, sin una sola hoja caída. No había basura acumulada ni manchas de humedad. Todo el pueblo parecía recién estrenado, y para sorpresa de nadie, cada casa que alcanzaba a ver tenía ese mismo aspecto. Más tarde fueron a visitar a una tía del esposo, una mujer mayor que vivía a unas calles. Lo recibió con una sonrisa rígida y un delantal sin una sola mancha. Le sirvió de comer en una mesa cubierta con un mantel almidonado, y el piso otra vez parecía recién encerado. No había ruidos ni moscas, solo esa limpieza excesiva, esa pulcritud enfermiza que empezaba a parecerle antinatural. Cuando empezó a refrescar el clima, Mariana se levantó a cerrar la ventana. Una corriente fría se colaba desde el patio y le erizaba la piel. Pero apenas tocó el marco, la tía le dijo con un tono urgente: «No la cierres, hija. No se nos vaya a olvidar».
¿Olvidar qué?, preguntó Mariana, confundida. Pues volverla a abrir, porque por ahí entra la persona en la madrugada. A Mariana se le fue el alma al suelo. La persona, la misma persona de la que hablaban todos. La tía notó su cara de confusión y, a diferencia de los demás, ella sí le explicó. Le dijo que la persona era quien limpiaba las casas y las calles cuando todos dormían. Trabajaba a cambio de las sobras de lo que cada familia dejaba en la mesa. Así de sencillo, dijo la tía. Esa es toda la historia. Mariana no supo si reír o inquietarse. ¿Una sola persona hace todo?, preguntó. La tía negó con la cabeza. No, mijita, en cada casa hay una persona. El silencio se volvió incómodo. El esposo de Mariana intervino enseguida, cambiando el tema con torpeza, preguntando por cosas sin importancia. Había algo en esa conversación que lo incomodaba profundamente. Esa noche regresaron a la casa de los suegros ya tarde, cenaron poco y se fueron directo a dormir. Bueno, él cayó rendido enseguida. Mariana se quedó despierta en la madrugada, con los ojos abiertos mirando el techo, escuchando. Abajo se oían ruidos, platos que se movían, el roce de las ollas, el tintinear de cubiertos, el sonido del agua corriendo sobre el piso y luego la escoba arrastrándose lenta, rítmica. Se sentó en la cama con el corazón palpitándole en las sienes. Se calzó los pies en silencio, empujó la puerta y salió al pasillo. Las escaleras crujieron apenas, pero el ruido abajo no se pausó. Bajó con cuidado, paso a paso, y al llegar al último escalón, la vio. Ahí estaba la persona. La casa estaba casi a oscuras. Solo una lámpara de aceite colocada sobre una silla emitía una luz amarillenta y débil, apenas suficiente para dibujar las sombras del comedor. El resto del lugar parecía hundido en la penumbra. Los pasillos parecían más largos, las paredes más altas, y los muebles proyectaban siluetas que se confundían con la estructura misma de la casa. El aire olía a jabón húmedo y a metal, y de vez en cuando se escuchaba el goteo del agua escurriendo de un trapo recién exprimido. Mariana se asomó desde el pasillo y la vio mejor. La persona trabajaba con las luces apagadas, inclinada sobre el fregadero. Movía los brazos con precisión, lavando algo que no se alcanzaba a distinguir. Su ropa era normal, una blusa de manga larga, falda de tela gruesa, zapatos viejos pero limpios. Podría haber sido cualquiera, una vecina, una trabajadora, una mujer común. Pero había algo en ella que no cuadraba, algo casi imperceptible. Su piel tenía un tono opaco, como si la luz no lograra reflejarse en ella. Los movimientos eran humanos, sí, pero con una rigidez mecánica, como si los músculos no se doblaran del todo. Y cuando levantó la cabeza un poco,
Mariana notó que su cuello se movía de un modo torcido, exagerado, como si tuviera que hacer demasiado esfuerzo para mirar de reojo. El cabello recogido en un moño apretado parecía húmedo, goteaba como si viniera de la lluvia o de un baño reciente, aunque la casa estaba completamente seca. Mariana dio un paso más y el suelo crujió. En ese instante, la persona se detuvo. Giró la cabeza apenas unos grados, lo suficiente para que Mariana notara el perfil de una cara corriente, una nariz común, una boca pequeña, una mejilla pálida, pero los ojos no parecían mirar hacia donde debía. Se movían despacio, como si buscaran el punto exacto de donde venía el sonido, sin entender del todo que era una mirada. En un solo movimiento rápido, casi animal, la figura se agachó y se ocultó detrás del mueble del fregadero. La lámpara tembló con la corriente de aire que dejó su movimiento, y el fuego se redujo a una brasa temblorosa. Mariana se quedó inmóvil, mirando el espacio vacío donde un segundo antes había estado esa persona común y deformada, escuchando ahora solo su respiración. Mariana se acercó con cuidado, conteniendo el aliento. Quiso hablarle, explicarle que no había querido asustarla, que solo quería verla de frente y saber quién era en realidad. Se inclinó sobre la barra y asomó la cabeza hacia el otro lado. Lo que vio la dejó helada. Un bulto se movió de golpe, rápido, reptante, con una agilidad imposible para un cuerpo humano. Fue como ver una sombra viva, una mezcla de carne y reflejo. El ser se deslizó por el suelo tirando un trapo y en un segundo corrió hacia la ventana. Las cortinas se sacudieron violentamente y después silencio. Ni un paso, ni un respiro. Solo el sonido sordo de la lámpara temblando y el eco del viento colándose por la rendija abierta. Mariana retrocedió con las piernas flojas, mirando el suelo que aún brillaba con agua y jabón. Todo estaba a medio limpiar, el trapeador tirado, los platos a medio enjuagar, la cubeta con la espuma ya apagada. La casa amaneció así, con el quehacer incompleto. Nadie entendía qué había pasado, pero la suegra se lo imaginaba. Andaba más seria que de costumbre, moviéndose despacio, sin mirarla a los ojos. Durante el desayuno, el silencio se volvió más denso que nunca. Nadie hablaba, los cubiertos apenas rozaban los platos y el aire tenía esa tensión eléctrica que precede a una discusión. Fue su esposo quien rompió la quietud al preguntarle si había bajado de madrugada. Mariana intentó mentir, pero la voz se le quebró antes de lograrlo. Sí, dijo al fin, bajé, solo quería ver. No entiendo por qué la hacen trabajar de noche, ni por qué le pagan con sobras. El tenedor de él se detuvo a medio aire. La miró con una mezcla de enojo y desconcierto. ¿Pagarle?, repitió casi riendo. ¿Con sobras?
¿Qué tiene de gracioso?, le respondió Mariana. Es una sirvienta, ¿no? El rostro de él se endureció. No vuelvas a decir eso, dijo con un tono seco, grave. No es una sirvienta. Mariana lo miró, desconcertada. Entonces, ¿quién es? Es de la familia. Hizo una pausa que pareció interminable. Es mi tía. Mariana se quedó inmóvil. La palabra le cayó como un peso en el pecho, imposible de digerir. Comprendió entonces que todo lo que había visto y oído no era extraño para ellos. Era parte de algo que existía mucho antes de su llegada, algo que nunca le habían querido explicar. Mariana estaba sin palabras, sintiendo que todo el aire del cuarto se había ido de golpe, que el silencio de esa casa limpia y perfecta acababa de revelar lo más sucio que podría ocultar. La suegra se encogió de hombros. Se iba a molestar en dar una explicación que, para ella, no tenía sentido. En ese pueblo, nadie debía sentir compasión. La compasión se interpretaba como soberbia. Creer que uno podía apiadarse de otro era asumirse por encima, y eso, decían, era lo peor que alguien podía hacer ahí. No había razón, no había doctrina, solo costumbre. Las cosas en ese pueblo siempre habían sido así. Contaban que cuando los primeros pobladores llegaron a asentarse, el lugar estaba invadido por ratas. Se colaban en los techos, dormían en las cunas, mordían las velas encendidas y nadie podía vivir en paz. Entonces un hombre llegó al pueblo. Nadie supo de dónde venía ni quién lo había llamado. Era un sujeto alto, con sombrero. Dijo que podía acabar con todas las ratas y lo hizo. A la mañana siguiente no quedaba ni una. Las calles estaban limpias, el aire olía a humedad y a calma, pero nunca explicó lo que les pidió a los pobladores a cambio. Y ya, ahí se termina la leyenda. Nadie sabía explicar bien cómo se había llegado a la situación actual, ni en qué momento cada casa capturó a un familiar para que les hicieran el quehacer, o por qué le tenían miedo a la persona, dónde se escondía esa persona en el día. Tantas preguntas que tengo yo. Así era y así había sido siempre. Cuestionar las costumbres de un pueblo no servía de nada. La suegra cambió de tema con la misma naturalidad con la que se barre el polvo bajo una alfombra. Preguntó mirando de reojo a su hijo si ya había llevado a Mariana a ver el lago. Terminando de comer, la llevó. El camino descendía entre parcelas vacías de tierra perfectamente nivelada, sin una sola piedra fuera de lugar. A ambos lados, los nopales formaban una hilera exacta, recortados con una precisión casi militar. No había maleza, ni basura, ni un solo insecto. El aire, sin embargo, olía a humedad y algo agrio como grano podrido. Conforme se acercaban, el sonido del lugar comenzó a cambiar. Primero un murmullo lejano, después un revoloteo sordo y finalmente un rumor húmedo, continuo, como si el suelo entero se estuviera ahogando.
El lago estaba quieto, inmóvil, pero su quietud no era natural. A la distancia parecía un espejo de agua espesa, densa, y solo al acercarse se entendía por qué. No era el agua lo que se movía, eran ellas. Miles de ratas pululaban sobre la superficie, apretadas unas contra otras, formando una capa gris que se ondulaba como una piel viva. Algunas nadaban con torpeza, otras flotaban muertas, hinchadas, con las colas entrelazadas como raíces blandas. Las que aún respiraban trepaban sobre los cuerpos de las demás, chillando, mordiéndose, tratando de alcanzar la orilla. El agua tenía un color entre verde y negro, y en algunos puntos burbujeaba como si algo debajo hirviera lentamente. El olor era insoportable. Una mezcla de grasa rancia, sangre y vegetales podridos que se metía en la garganta y obligaba a respirar por la boca. Cada tanto una rata desaparecía en el fondo y otra emergía de golpe, los ojos blancos, la piel abierta, las patas rígidas, flotando entre espuma y basura. En la orilla, el lodo estaba cubierto de huesos diminutos, costillas, colas secas, dientes incrustados en la tierra. Y debajo de todo ese ruido, había otro sonido más bajo, más profundo, un murmullo continuo, casi como un rezo, proveniente del interior del lago. Mariana sintió que el estómago se le encogía. El muelle, angosto y húmedo, crujía bajo sus pies. A cada paso, algo bajo la madera se movía, como si el agua entera se estremeciera con su presencia. Su esposo permanecía a su lado, mirando el horizonte con una calma que le resultó obscena. Cuando habló, lo hizo casi en susurro, sin emoción. Decía que por eso el pueblo estaba limpio, que ahí las iban a tirar, las ratas, la mugre, la basura, hojas secas, tierra sucia, todo lo que nadie quería ver. Que el pueblo se mantenía puro y limpio, porque el lago se encargaba de tragarse toda la podredumbre. Esa noche, ya en la recámara, Mariana se quedó sola y aprovechó para llamar a su mamá por teléfono. Le contó todo, la casa limpia hasta el exceso, las reglas, la persona, el lago lleno de ratas y de basura. Lo dijo rápido, entrecortado, tratando de ordenar lo que había visto y sentido, pero su madre no le creyó ni una sola palabra. Pensó que había estado tomando o que el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Le dijo que se calmara, que durmiera, que al otro día todo iba a verse distinto. Creo que es por eso que en los pueblos no quieren a los foráneos. No es solo que no respetan las costumbres, sino que no creen. Llegan pensando que todo se entiende igual que en la ciudad, que lo extraño es solo folclore. Pero en el campo las cosas no funcionan así. En los pueblos pasan cosas que nadie puede ni debe explicar, y sobre todo, que nadie menciona en voz alta. Pregúntale a tu abuela si es de algún pueblo. Dile que te cuente qué cosas horribles se esconden en la costumbre. Te va a decir que exagero, pero algo en su mirada la va a delatar.
Al día siguiente, Mariana ya no se comunicó. No volvió a mandar mensajes ni contestó llamadas. No llegó a la ciudad y así pasó una semana completa hasta que su familia pudo viajar a Zacatecas. Lo que encontraron fue lo que te conté: el abogado, los suegros que no los dejaron pasar, las respuestas evasivas, el portón cerrado, las voces al otro lado diciendo que no insistieran más. A mí se me hizo una historia muy rara y muy terrorífica, de esas que no se olvidan. Me quitó la tranquilidad durante meses. A veces no podía dormir pensando en ella. Liliana era una excelente amiga, de esas personas que uno siente que va a tener siempre cerca, y sin embargo, algo en ella se fue apagando antes de desaparecer del todo. Ese verano, mis papás me llevaron a Veracruz de vacaciones. Cuando regresé, ya no supe nada de ella. La busqué por teléfono, llamé a su casa, pregunté por todos lados. Nada, nadie volvió a saber de Mariana, ni de Liliana. No dejó ni un mensaje en su Facebook, nada, ninguna publicación nueva, ningún visto por última vez, ni una reacción, ni un cumpleaños felicitado. Simplemente desapareció del mapa digital, como si se hubiera borrado a sí misma. Con el tiempo aprendí a no buscarla, pero a veces cuando el insomnio se me pega al cuerpo y la cabeza no deja de dar vueltas, vuelvo a pensar en ella. Me da cosa decirlo, pero no puedo evitarlo. Cada tanto me asalta la misma idea, como una imagen que no se va. Mi amiga caminando entre casas limpias, recogiendo platos, trapeando pisos brillantes, cumpliendo su turno mientras los demás duermen. Y me pregunto si a esta hora, justo ahora, junto con su hermana, estará cazando ratas en algún rincón del país, en un pueblo en medio de la nada, donde para ellas solo hay sombras.